tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a ver cómo se trabaja Modbus TCP entre dos PLCs, es decir, cómo es la comunicación de Modbus TCP entre dos PLCs, en este caso virtuales. Bien, para realizar esta cuestión, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con PLCSIM Advanced. Bien, generamos dos instancias y las activamos. Para generar instancias, pues bueno, supongo que es algo obvio, pero bueno, supongo que ya lo habréis hecho alguna vez. En cualquier caso, yo aquí acabo de generar dos instancias que se llaman Eugen y grado medio. Eugen, le damos a Start y digamos que lo que estamos haciendo ahora mismo es pues configurar dos cuadros en los cuales hay dos PLCs de Siemens de la serie 1500. Cogemos este y el otro que se llama grado medio. Vale. Uno tiene la IP que estáis viendo, acabado en 100, y otro tiene la IP que vais a ver ahora, acabado en 200. Es decir, son dos Siemens Compact. Uno es el más básico y otro es el siguiente por orden de básicos. Ahora lo vais a ver. Bueno, pues esta es la parte que hay que hacer previamente. Esto lo podemos hacer también desde TIA Portal, es decir, la configuración de cada uno de estos PLCs. Bien, una vez que ya los tenemos funcionando, pues esto ya lo puedo minimizar y continuar con TIA Portal. Abrimos TIA Portal y lo que vamos a hacer va a ser importar la configuración de hardware, sobre todo de esos dos PLCs. Entonces venimos aquí a Online, cargar dispositivo y cargaremos esos dos dispositivos uno tras otro. Bien, iniciamos la búsqueda con esta tarjeta virtual y no tardará tiempo en descubrirnos esos PLCs. Algo así se hace en real, y los mismos problemas que estáis viendo ahora, que suelen ser típicos, los podemos ver también en real. Este problema suele ser un problema de la tarjeta real, de la tarjeta de red que no está activada. Lo revisamos. Estaba trabajando con internet y tenía esta wifi abierta. Una cuestión típica, lo que os recomiendo es que en esos casos cojáis la tarjeta, la desactivéis y la activéis nuevamente, la tarjeta de PLCSIM. Y el resto de tarjetas, por cautela, también. Es decir, dejáis solamente activa para trabajar cuando os toque trabajar con estos PLCs virtuales. A mí particularmente prefiero siempre trabajar con PLCs reales. Pero bueno, hay veces que para ver alguna funcionalidad básica como es esta, por ejemplo, pues es muy conveniente. La verdad es que a día de hoy el estado de la técnica te permite pues trabajar conceptos, por ejemplo, de comunicaciones industriales básicos como este para poder trabajar este tipo de asuntos. Una de las cosas que conviene trabajar también es la parte de accesos online. Previamente, si queréis ver qué dispositivos hay conectados a través de una determinada tarjeta de red, lo podéis ver aquí. Si actualizáis los dispositivos, veis que ya dispongo de los dos dispositivos que están aquí. Bien, entonces me sitúo aquí en la raíz del proyecto y en online cargo cada uno de estos dispositivos. Esta es una fase previa, pues que es mecánica, metódica y forma parte de la cultura tecnológica, en concreto de un fabricante. Esta parte obviamente no es la teoría que subyace, es decir, esto forma parte únicamente del fabricante. Si iríamos a Lambrarley, por ejemplo, estaríamos trabajando con Ethernet IP con naturalidad, por ejemplo. Es el protocolo más extendido a nivel mundial, Ethernet IP, y bueno, pues son protocolos que conviene trabajarlos y sobre todo al final hacerlos efectivos. ¿Qué quiere decir con hacerlos efectivos? Que se traduzca en logros técnicos que permitan a nuestros estudiantes una fluidez en la integración de cualquier sistema real. Bien, pues dicho esto, ya veis, se tarda un poco de tiempo en conseguir traer esos dos dispositivos. Bien,
corto el vídeo mientras se hace, pero ya veis que es un proceso mecánico, lo está haciendo, lo hago para uno al completo y ahora hago el otro. Bien, una vez que se termine de cargar el dispositivo, vamos a ver cuál es el método para trabajar con Modbus. Uno de ellos ejecutará de servidor, la labor de servidor es este, y el otro trabajará como cliente. Servidor equivale a esclavo, cliente equivale a maestro. Bien, bueno, ya acabo de cargar esos dos PLCs. Si iríamos a la vista de dispositivos, por ejemplo, pues veríamos lo siguiente. Cierro esta vista doble. Entonces iríamos a dispositivos y redes, y en dispositivos y redes nos vamos a encontrar dos dispositivos. Lo vemos. Este dispositivo y este dispositivo, que son dos compactos, como ya os había anticipado, de la serie 1500 de Siemens, los dos más básicos por decir así, y integran pues los módulos de entradas y salidas pertinentes. Bien, si accedemos a lo que es la configuración de cada uno de los dispositivos, vamos a ver alguna cuestión que nos interesa que sepamos. Vemos aquí en la vista de dispositivos, vemos el dispositivo y vemos las características y las zonas de memoria que ocupan pues entradas, por ejemplo. Lo vemos detenidamente. Aquí podéis ver, por ejemplo, en la zona de entradas analógicas y salidas analógicas, nos dice que hay 5, ¿lo veis? Analog Input 5. ¿Y en qué dirección de memoria la tenemos? Por defecto, es decir, tal como viene de fábrica, los tenemos de la 0, del byte 0 al byte 9, 10 bytes, ¿de acuerdo? 2 por cada una de entrada analógica. Es decir, la iWord 0, en este caso, pues es una entrada analógica, no es como en el 1200 que es la iWord 64, por ejemplo, por defecto. Bien, y lo mismo podríamos ir diciendo de las características. Veis que tiene 6, por ejemplo, contadores rápidos y 4 PTO, por ejemplo, para trabajar PTO o PWM, salidas rápidas. Bien, si queremos ver con más concreción las características, pues lo de siempre. Aunque esto es algo que, bueno, lo comento por si hay alguien que no lo conoce. Pero aquí tendríamos todas las características típicas, ¿vale? Cualquier dispositivo Siemens tiene un nombre de dispositivo y una dirección de Ethernet, de Profinet. Bien, bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que habría que programar. Vamos a pensar primero en el servidor y después en el cliente. En el servidor, como veis, tenemos una zona de entradas analógicas, ¿verdad? Que es esta que veis aquí. Vale. Esa zona de entradas analógicas se traduce en el servidor en los input register, es decir, las direcciones 30.001 en adelante. Para las entradas digitales, que en este caso tenéis el byte 10 y el byte 11, eso se traduce en que podemos disponer en Modbus de los inputs digitales, es decir, direcciones 10.001 en adelante. Las bobinas, que son aquí estas direcciones de salida, esto se traduce en que podemos leer o escribir la información que contengan estas bobinas, es decir, esas salidas, esas coils, ¿vale? Y luego tendremos también los holding register, que es donde podemos alojar cualquier tipo de información. En realidad, por programa podríamos derivar, por ejemplo, la información de las entradas en una zona de memoria del holding register. Las entradas tanto digitales como analógicas. Bueno, es una estrategia, aunque ya bien os digo que se puede hacer, y de hecho yo lo hago tradicionalmente así, es decir, a sabiendas de que el servidor que se monta en un PLC, pues engloba ya directamente, no hay que hacer nada por programa. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues leyendo los manuales, obviamente, pero también la ayuda del programa. Vamos al programa y vemos que tenemos el main y dos DBs. El main y dos DBs. En el main tengo directamente una función de comunicación que es esta de Modbus TCP. Depende de la versión del automata, se cogen unas u otras
he cogido la última, ¿verdad? La última versión para esta, bueno, la última para la instalación que tengo, que estoy trabajando con el TIA Portal 17. Entonces aquí vendríais a comunicaciones y dentro de otros pues tendréis lo de Modbus TCP y veis que no admite más allá de la versión 6.0 y esta es la que he arrastrado aquí. Bien, y vemos qué es lo que tiene esta función. En la parte derecha tiene un NDR que quiere decir New Data Ready, error y status. Es típico yo suelo hacer siempre esta estrategia. Si hay error, cuando se produzca el error, cazar el error. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se traduce? Es decir, si hay error, saber cuál es el identificador de ese error. Porque no suelen funcionar las cuestiones de comunicación ni de ningún programa a la primera. Siempre luego pasamos por una fase de depuración. Por lo tanto, arrastramos aquí el error, es decir, decimos si hay error, fijaros que esto lo puedo meter en un DB, lo puedo dejar como este es el hola mundo, por así decirlo, básico de lo básico. Y cuando se habla de Modbus, pues bueno, he preferido dejarlo en la zona de variables. Bien, entonces moveríamos, esto lo suelo trabajar en el lenguaje SCL y en este caso pues lo hacemos así, no pasa nada. Entonces hacemos un move en este caso, y movemos el identificador del error y de error y lo pasamos a una variable que le vamos a llamar último error. Bien, entonces este último error definiríamos todas las variables que tenemos aquí, lo vamos a poner como global memory también y ahí queda definido, ¿verdad? Bien, bueno, como decía, la parte de la derecha no tiene ninguna complejidad, es decir, definimos estos parámetros, el propio TIA Portal decide si son booleanos, como es el caso de los 3 primeros parámetros, o si son de tipo entero o Word, en este caso lo veremos en hexadecimal, casi mejor, en un formato Word. Y luego en la parte de la izquierda tenemos una variable para desconectar el servidor, que es esta de aquí, otra, esta MB Holding Register, que apunta al puntero que nosotros creamos conveniente. En este caso veis que apunta al puntero al DB3, que es este, se llama Holding Register Servidor, punto al primer bit DBX 0.0, ahí apunto. Entonces vamos a ver lo que tiene este Holding Register. Este Holding Register obviamente tiene que estar con direccionamiento absoluto, ¿lo veis? El offset. Bien, y el Holding Register pues tiene Holding Register 40001, Holding Register 40002, etcétera, etcétera. Todos los que queramos. He puesto 7 para hacer el ejemplo y para entender las cuestiones de el hola mundo, lo básico de lo básico, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, pues ahora, ¿qué haríamos ahora una vez que tenemos esto? Bueno, pues seguir informándonos de qué es lo que contiene esta función, la Modbus Server. El Holding Register ya veis que no tiene ninguna complejidad y luego la conexión. La conexión sí que tiene más complejidad. Es un tipo de dato IP con V4. IP lo vemos ahora. Y entonces apuntamos a donde, igual que en el otro caso, lo veis aquí que pone conexión, abro esta conexión y veis que aquí tengo únicamente el dato de la conexión de este. Bien, y lo vemos un poquito. Tenemos un identificador ID, el ID de la conexión, este es un identificador de hardware y este es el identificador de la comunicación, que si lo leéis tiene que ser unívoco. ¿Vale? Bien, conexión tipo, la 11 es la típica para TCP/IP, que en hexadecimal es 0B, ¿verdad? Luego el establecimiento activo de la comunicación, aquí os recomiendo que dejéis los parámetros tal cual los tengo yo. Aquí podéis poner una dirección IP si lo consideráis oportuno, en este caso he puesto la propia del servidor. 0 para que acepte conexiones de cualquier cliente. Daros cuenta que esta es la dirección del cliente. Aquí podemos trabajar de tal manera que si le meto aquí por ejemplo un puerto del cliente, pues solo aceptaríamos comunicaciones por ese puerto, pero de esta forma aceptamos
comunicaciones por cualquier puerto, ¿de acuerdo? Bien, del puerto del cliente, del remoto, ¿vale? Y el local port, pues se suelen empezar en la 502, 502, 503 y así, ¿vale? Para Modbus. Bien, pues esto es lo que tiene, no tiene más. Entonces ya podemos transferir el programa. Estaba transferido porque estaba hecho esto anteriormente, lo acabo de hacer. Entonces, pero bueno, para que lo veáis paso por paso, no está más. No está de más. Vemos cómo se compila y lo ponemos en online. Sobre todo por ver si tiene, bueno, si tiene algún error, ¿vale? Lo vemos. Bien, ya está transferido y sobre todo fijaros en esto. Esto es importantísimo. Yo siempre añado este segmento. ¿Por qué? Porque aquí me dice que esto la cosa va bien, por así decirlo. Entonces el servidor está funcionando. Aquí aparecen unos identificadores de error constantemente, pero que no generan error. El 7005, 7006. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está funcionando. Pero ¿por qué sé yo que ¿por qué conozco eso? Bueno, por la experiencia en realidad, porque hemos leído ya muchos años cuestiones de este tipo, ¿verdad? Pero si pulso la tecla F1, que es lo que acabo de hacer, pues se me está abriendo en la pantalla a la derecha, lo paso aquí, sale el sistema de información, que lo recomiendo siempre. Entonces aquí vamos directamente a Modbus Server y se os explicará esto. Lo más importante, una vez que se sabe lo básico, es esto, manejar muy bien estas cuestiones. Ahora os voy a enseñar también, ya dicho sea de paso, lo que ya os he dicho de viva voz, que es las direcciones donde están los coils, los import registers, etcétera. Bien, y ahí salió un error, o bueno, mejor dicho, un identificador de error que es el 7005 y el 7006. Veis que pone enviando datos, recibiendo datos. Es decir, que está haciendo la labor que se presupone que debe hacer. Por lo tanto, está funcionando, ¿vale? Bien, y decía que si vienes aquí a Modbus Server, descripción de Modbus Server, vamos a ver si vemos dónde están los parámetros. Por aquí están los parámetros de las bobinas, etcétera. Tardaremos, como siempre, un poco de tiempo en encontrarlo. Paciencia siempre en estas cuestiones y veréis lo que os estoy diciendo. Bueno, veréis, si lo encontráis, no va a perder tiempo, creéroslo, es así. Ahora lo vamos a comprobar, no lo encuentro y es cuestión pues de que igual han cambiado el sistema de información o de que no lo veo, ¿eh? Tampoco va a perder tiempo. Luego lo vamos a ver. Cierro el sistema de información. Bien, y esto estaba, como decía, está funcionando. En el servidor no tenemos que hacer nada más que esto, ¿vale? Bien, pasamos entonces a programar el cliente, que el cliente es tal vez un poquito más complejo de hacer. Bien, pues directamente abro el cliente, abro el main y como veis tengo la misma estructura, tengo un main, una conexión, que es donde voy a definir el TCON IPv4. Entonces aquí veis ¿qué es lo que tiene este TCON IPv4? Pues bueno, tiene la dirección de donde tengo que buscar los datos, que es en el servidor. El servidor hemos dicho que va a trabajar con el 502, pues lo tenemos que trabajar con el 502. Y nada más, es decir, así es, ¿vale? El identificador coincide y el identificador de hardware en este caso, pues también. Bien, ¿qué haríamos ahora? Pues esta parte la necesitamos previa. También tenemos que trabajar donde vamos a dejar los datos. Fijaros que en este caso no lo he puesto como un estructurado, no es necesario. Ni tiene el mismo número de datos, tampoco es necesario. Lo que sí es necesario es que coincidan los datos. Ahora lo vamos a ver y vamos a provocar alguna situación típica de error para que lo entendáis a la perfección. Bien, venimos aquí al main y hemos dicho que tenemos el Modbus Client. Y tengo una única instancia de Modbus Client. Y tengo aquí algo que le he llamado ventana, ¿vale? Tanto en la habilitación como en el requerimiento. Tengo una variable de disconnect que va a estar a false normalmente. El modo 0, si lo leéis en la ayuda a la función, quiere decir que vamos a leer datos. ¿De dónde? De esta dirección. ¿Lo veis? Como en el connect, ya le estamos diciendo, aquí le estamos diciendo de dónde está ese servidor. Esa información la tenemos aquí. Y luego
le estamos diciendo que longitud de los datos, 3 datos. A partir de este holding register, 3 datos va a leer y los va a verter en este puntero. Estoy apuntando a una dirección de memoria de este holding register. En el bit 0.0 y a partir de ese bit decidimos que hay 3 enteros. Int 3. Si aquí ponemos, qué sé yo, por ejemplo real 3, pues ya vamos a tener problemas, porque en el otro lado no hay 3 reales. Debe coincidir esto, ese espacio de memoria debe coincidir fielmente en dimensión y en tipo. Bien, pues eso es así. Vale, bajo a otro. Lo que haría ahora sería copiar. Mira, voy a copiar una, control C, control V, para que lo entendamos bien. Ventana 0, ventana, bueno, este segmento lo corto, control X y lo coloco aquí, control V. Y al final, bueno, explico la primera y así lo entendemos bien. El modo 0 es para leer y el modo 1 es para escribir. Son los dos modos que más se utilizan. También se suele utilizar el 2. Leéis en qué consisten cada uno de los 3 modos en la información. El done, views y error y status, pues lo que mismo que he dicho para el servidor se traduce aquí. Y aquí aparece el concepto, que estos conceptos se aprenden a base de muchas horas de programación, obviamente, y de intuición. Y del esfuerzo que suelo decir que hay que poner siempre en cualquier actividad. Entonces, segmento 1. Segmento 2, cuando la ventana sea 1 va a funcionar esta instancia, ¿no? Este llamamiento a este objeto, que es el mismo que el anterior. Segmento 3, he copiado y he dicho ventana 1 y aquí iba a poner pues ventana 2. A ver, corto esto, para que quiero organizar un poquito, corto esto y lo pego aquí, control V. Vale, este lo borro. Cuando la ventana sea 3, os lo dejo así. Bueno, sí, lo voy a dejar así, lo programo y luego veréis para qué hago estas ventanas. Es para obtener la máxima productividad y el mínimo ratio de conflictos en cuanto a programación. Esto ya os digo, se puede hacer en SCL o en este caso lo estoy haciendo así, para que entendáis la idea, el concepto. Igual que cuando expliqué Graph y dije hay que modelarlos en base a un entero. Eso me lo dijo la experiencia, pues igual lo digo ahora. Esto me lo dice la experiencia. Después de leer muchas estrategias para trabajar con Modbus en Siemens. En otros, normalmente en Siemens es más complejo de hacer que en otros fabricantes. Normalmente el mismo logo se trabaja Modbus TCP, pero luego es otro mundo aparte en Siemens. Bien, y aquí, y es mucho más sencillo. Aquí decía que cuando esté hecho la comunicación, el mismo don está aquí que el mismo don. Realmente está en la misma instancia. Esa es la clave para entender esto. Apunta al mismo DB. Cuando esté hecho, que cuente. Claro, al contar, el valor de la ventana que le he llamado va a ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al tope. Y el tope en este caso lo he decidido que sea 2. Por lo tanto, esto no va a llegar nunca. ¿De acuerdo? Bien, porque cuando a pase de 2 se va a resetear y va a empezar 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, así sucesivamente, ¿vale? Bien. 0, 1 y 2. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vale, lo que he explicado aquí en el primer segmento se traduce al siguiente segmento, es decir, Modbus Mode. En el primero estoy leyendo. En el siguiente, ¿qué hago? Escribir. ¿Qué escribo? Lo que contenga este puntero, y este puntero está apuntando a una zona de memoria que contiene 2 enteros. Y lo voy a trasvasar a la dirección 40.004. Por lo tanto, 40.004 y 40.005, ¿qué debe contener? Esto. Eso es fuente de muchos errores, como bien os digo. Bien, y no tiene más, ¿eh? No penséis que esto es complejo, esto es básico. Bien, por lo tanto, transfiero este programa. Antes de transferirlo voy a hacer una cosa.
voy a coger aquí donde pone en el último segmento que he hecho, voy a escribir datos booleanos de las salidas, o sea, de las bobinas, por ejemplo. Entonces, si quiero escribir datos de las bobinas, tendré que poner aquí un 1, ¿vale? Modbus mode 1. ¿En qué dirección? En una dirección que sepamos que hay booleanos. ¿Hay booleanos en el holding register? Pues no, no había, pero lo vamos a crear ahora. Ahora vamos a poner aquí un array de 7 booleanos, o de 8 booleanos, ¿vale? Del 0 al 7. ¿Cómo se hace eso? Pues creo aquí un tipo de dato array de booleanos. Y voy a meter, como os he dicho, tal que 15, 2 bytes. Conviene siempre trabajar por palabras cuando se trabaje esto. Y aquí lo vamos a llamar bobinas. Pues no era necesario hacer esto. Lo podría hacer así, traduciendo el valor de las bobinas y metiéndolo aquí por programación, pero ya os he dicho antes que no es necesario. ¿Por qué? Porque ya están implícitas en el servidor. Por lo tanto, vengo a este main, no, a este otro main, y digo, mira, yo quiero leer, aquí nos situamos, quiero leer de la dirección 1, o si queréis ponerlo 00001, de la dirección 1, que son las bobinas, quiero escribir datos, modbus mode 1. ¿Qué datos quiero escribir? Pues los que contenga aquí algo por programa, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Quiero escribir una serie de datos. ¿Cuántos datos? Pues puedo poner 3 o directamente puedo poner los 16 datos, ¿vale? ¿Y de dónde saco yo esto? ¿De dónde saco esto? Pues lo saco de un programa, por ejemplo, o de una zona de memoria. Lo vamos a sacar de una zona de memoria, pero bueno, del mismo holding, de este mismo DB, pero prefiero sacarlo de un programa. Entonces lo vamos a hacer aquí directamente este mismo segmento por programa. Y aquí el DB que vamos a utilizar hay que cambiarlo. DB2, DBX 0.0 no. Del DB2 sí. Es este, ¿lo veis? Bien, como os decía, creo aquí mismo en este holding register del cliente, creo 16 booleanos aquí, ¿vale? Bien, y ahora va a apuntar a esta dirección. Por lo tanto, lo compilo para saber directamente aquí donde tengo que apuntar. Bien, y es la 12.0, ¿lo veis? Vale, pues entonces me vengo al main y digo a partir de aquí db 12.0 y no son 3 enteros, no, son 16 booleanos. Bool 16. Bien, pues ya estaría esto, ¿vale? Transfiero esta parte, transfiero también el servidor y vemos cómo funciona. Bien, bien, observáis ya en el caso del servidor, observáis que tengo aquí una salida. Las salidas digitales empiezan en el bit 4, ¿lo veis? Es decir, la 4.0 ahora mismo está a 1, ¿vale? Bueno, a ver cómo lo hago para que lo veáis bien y fácil. En la tabla de variables del servidor, esta es la del cliente o la del servidor. Esta es la del servidor. Esta es la del cliente. A ver, aquí conviene, pues, como siempre, orden, ¿verdad?
en el server voy a abrir del servidor una tabla de variables. Tabla de variables estándar, y voy a definir aquí, en el servidor voy a definir el contenido de la salida, ¿no? Salida 1, que es la Q4.0. Entonces, bool Q4.0, Q4.0. Y la salida voy a poner varias, ¿vale? Transfiero el programa del servidor, por lo tanto me coloco en el main, y transfiero. Bueno, una vez que ya estamos finalizando la explicación, una vez que transfiero, aquí donde estábamos, aquí, lo voy a poner esto en online, esta tabla de variables estándar, ¿vale? Empezamos por la Q4.0 y ahora me vengo al DB, al holding register del cliente. Cierro esto. Bien, no me había dado cuenta que había cambiado las direcciones de las entradas y salidas, porque habitualmente cuando trabajo con Factory trabajo en la dirección 0.0. Bien, el caso es que es la Q0.0 lo que debía haber puesto aquí. Bien, y lo vemos. Si yo desde el cliente decido escribir en las bobinas, que las bobinas son las salidas, veis que pone aquí la Q0.0, esto pertenece al server, entonces yo escribo aquí control F2 y veis que se traduce en este bit. Y si hago aquí lo propio, control F2, veis que se activa la salida, esta otra salida. Bien, pues con esto doy por finalizado este vídeo de introducción a lo que es el Modbus Server y el Modbus Client, el hola mundo, por así decirlo, para trabajar en Modbus. Bien, pues un saludo, espero que os haya sido ilustrativo y que os sirva. Dejaré el programa comprimido para que lo podáis observar con detenimiento. Bien, pues un saludo y hasta la próxima.